seleccionadas para desarrollar durante este año. Es una iniciativa muy importante porque abre las puertas a que la comunidad de docentes pueda realizar actividades de investigación y sin lugar a dudas, bueno, es una de las partes fundamentales de cualquier institución universitaria, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. Así que bueno, es un gusto, felicito a todo el grupo, sé que están Mariana y Marcela que están un poco presentándolo, pero todo el grupo son... Ustedes son el resto del grupo, ¿no es cierto? Y Lisa también, Lisa también. Faltan dos adscriptos más. Ah, bien. Que son, uno es egresado de dos especializaciones. La de gestión y la de lectoescritura. Pero actualmente está trabajando como vicedirector en una escuela y está muy complicado como para llegar a este horario. Así que y una estudiante. Pues, tenemos una estudiante que está a punto de recibirse y también ya está trabajando en docencia como Viviana. Ah, qué Que es graduada. Viviana, claro. Muy interesante. Se dan varios proyectos de investigación. Esta conjunción que veíamos también en el de inteligencia artificial y de educación también. Armado de equipos de docentes con estudiantes y que después son graduados, y también es interesante porque se va fortaleciendo el vínculo y la conformación de la comunidad educativa. Así que bueno, me alegro mucho también que haya distintos roles que están confluyendo en este grupo de investigación. Así que bueno, no hay mucho más de mi parte, felicitarlos y ahora gracias. Vamos a hacer muchas gracias. Bueno, buenas tardes formalmente a todos. La investigación que vamos a presentar es, como saben, leer para saber y disfrutar, una propuesta de investigación, acción con libros informativos, en el uso de libros informativos en el ámbito escolar. Y esto que tienen desplegado acá en la mesa son algunos de los títulos, tenemos prácticamente el doble de esta cantidad, que llevamos a los talleres para docentes que formamos a partir de esta investigación. Si pueden explorar en algún momento, van a ver la variedad, la diversidad de temas, de formatos, de géneros editoriales, de tipos de texto que hay en su interior, y una serie de características que fueron básicas como para pensar en la reorientación de esta investigación que tiene sus antecedentes. Nosotros, quedó medio chiquito, perdón, no calculé bien la tipografía. Planteamos estas tres preguntas como generales de la investigación, están traducidas así en términos sencillos para poder difundirlas mejor. ¿Cómo favorecer la comprensión lectora de textos informativos? Esa fue la primera pregunta, fue la pregunta de la primera investigación que desarrollamos, que dirigió Mariana, y que se enfocó en averiguar cómo estaban trabajando las escuelas la enseñanza de la comprensión lectora en textos no literarios. A partir de allí tuvimos una serie de hallazgos. Vamos a pasar esto, tal como lo dije, vamos a ir acá, las constataciones, que fueron las que dieron lugar a la segunda parte de la investigación, a la segunda investigación, que tienen que ver con estos puntos que quisiera repasar rápidamente, así llegamos a tener el panorama completo del proyecto, de las cosas que estamos haciendo, y podemos conversar con ustedes también respecto a una cosa que nos interesa muchísimo, que es los logros y las dificultades que tenemos también para seguir adelante. Es una investigación muy ambiciosa, ha sido, y parte de lo que tenemos como límite es eso, cómo hacer circular más, cómo difundir más los resultados de la investigación y cómo trabajar incluso de modo más, en mayor profundidad con los docentes. Estas tres constataciones fueron claves para salir del concepto texto informativo o texto no literario y pasar al objeto libro informativo destinado a público infantil. La primera fue que aunque la lectura de textos de diversos tipos y géneros es explícitamente valorada en los documentos curriculares,
en las escuelas no se suelen abordar las competencias que demandan este tipo de textos. No se suelen abordar de forma sistemática. No es que no haya textos informativos en las escuelas, pero se abordan como si fuera natural su comprensión y no hay un trabajo específico para analizar los distintos géneros dentro de los textos informativos, para analizar las partes en las que se estructuran, salvo la estructura de la noticia, ¿no? Ese es un clásico, pero los textos expositivos no, los textos argumentativos muy en los años superiores y casi también hasta por arriba, a lo mejor también en una nota periodística, pero tampoco en textos de ciencias sociales, por ejemplo, o de otras materias. Esa fue la primera constatación. La segunda, los libros informativos destinados a la infancia ofrecen una amplia variedad de temas, de géneros editoriales, de enfoques, también distintos enfoques, sobre aspectos que en la mayor parte de los casos están contemplados en los diseños curriculares. Esto es una constatación. Después, a partir de ahí, tenemos que ver cómo pensar, o parte de lo que hicimos fue ver cómo pensar, cómo trabajar con esta realidad, ¿no? Pero en principio es algo que permite pensar en que es posible la incorporación de estos materiales en la escuela en la medida en que tienen puntos de contacto con el diseño curricular. Y lo último es que, a pesar de esta oferta enorme y variedad y cobertura que tienen los libros informativos, es escasa la presencia de este tipo de materiales en las escuelas y en las aulas también. Hay, en algunas bibliotecas, hay materiales, por ejemplo, alguna biblioteca cuenta con libros como no Anatomicum, pero el otro, Arborium, esta colección, ese para mostrar, pero no los prestan. No los prestan porque son libros grandes, delicados, entonces están ahí para que los curiosos vayan a buscar algo, vayan a verlos en la biblioteca, pero no se impulsa un contacto autónomo de los chicos y chicas como lectores con estos materiales, que tienen, como vamos a ir viendo, espero, muchas ventajas. El objetivo principal de nuestra investigación fue entonces indagar el papel que pueden cumplir estos libros como recursos para el desarrollo de la comprensión lectora en segundo ciclo en el nivel primario de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos haciendo el foco así, ¿no? Hasta el segundo ciclo, que es el ciclo en el que los estudiantes tienen que aprender, los alumnos y las alumnas tienen que aprender justamente a estudiar, tienen que desarrollar esas competencias vinculadas con el estudio. Y así como queremos indagar el papel de estos libros, también teníamos como objetivo incidir en la difusión de su uso. Teníamos muchos objetivos específicos, pero estos son algunos de esos objetivos específicos que acá se cambió el número. Tenían, ¿qué pasó acá? Eran 4, ahora son 2. Eran 4, no era 1, 1, 1. Esto fue en el cambio de... No hice lo que siempre digo, que hay que convertirlo en PDF, la presentación, el PPT en PDF para que no se modifique al pasar de computadora. Bueno, entonces queríamos indagar, es parte de las cosas que comenté recién, qué disponibilidad de libros informativos hay en las escuelas, si los docentes los conocen, difundir sus ventajas y fundamentalmente queríamos encontrar una estrategia de abordaje del trabajo con los libros texto, con los libros informativos para público infantil, porque nos parecía, y después tuvimos la constatación, de que en las escuelas estaba muy instalado el trabajo con la literatura, con textos literarios y con otros textos que podríamos denominar mixtos, como biografías, por ejemplo. Digo mixtos porque son también de no ficción, en algunos casos las biografías, pero justamente no había un abordaje
de libros no literarios, o sea, no de textos, sino de libros no literarios, y había también, como también constatamos, una falta de familiaridad con el objeto libro, sobre todo con este tipo de objetos libros, ¿sí? O sea, a pesar de que se trabaja a veces sobre el paratexto, se indica que hay que mirarlo, que hay que anotarlo, o sea, en realidad es como un deber hacer esta cuestión del paratexto, pero no se hace un trabajo concreto sobre libros porque en la mayor parte de los casos no hay trabajo con libros directamente, ¿no? Otra de las cuestiones que vimos, que no sé si por ahí está puesta acá también en alguno de los, puede ser, es que de las hipótesis que confirmamos es que en muchas escuelas no hay más libros que los que hace llegar el Estado, ya sea desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o desde el Estado Nacional. Y eso, por supuesto, también limita las posibilidades de acceso a los libros. Tienen una parte que son libros de texto y otra parte que son los libros literarios que acompañan en general a las propuestas de libro de texto, ya sea que los libros de texto que se hacen en el marco de la producción estatal o ya sea de editoriales que han obsequiado libros con interés de adopción, digo esto sobre todo en las escuelas estatales, pero también hemos comprobado que en las escuelas privadas aparece una especie de inercia también en ese sentido. Por supuesto, esto no es en todas las escuelas, nuestra investigación no ha sido cuantitativa, sino cualitativa, pero hemos tenido suficientes casos distribuidos en distintos distritos escolares y entonces eso nos permite, más las hipótesis con las que veníamos y las comprobaciones que tuvimos, nos permite plantear que en términos generales estaría pasando esto. Por ejemplo, que tanto escuelas estatales como privadas trabajan con los mismos esquemas de novelas para cuarto, quinto, sexto, séptimo, asociados a temas curriculares, es decir, esta idea que a veces circula de que hay que pensar el proyecto, la selección de los libros, etcétera, en función del grupo de estudiantes, de la comunidad educativa del lugar, etcétera, etcétera, no funciona y lo que pasa es esto que se va transmitiendo, los modos de los textos sobre todo, porque en muchos casos son digitales, no está ni siquiera el texto impreso. Y bueno, toda esta cuestión para nosotros significa un doble desafío, porque por un lado supuso pensar un dispositivo para dar a conocer estos materiales y comprobar si ya los conocían o no, y por otro lado supuso un dispositivo para probar cómo era posible trabajar con estos materiales y estimular el trabajo de los estudiantes. Entonces decimos, bueno, ¿por qué libros informativos? Aquí tenemos un punteo de una serie de características que han sido estudiadas, ya hace más de 10 años se viene trabajando en esto, respecto de que son un artefacto complejo, o sea, no se trata de un texto plano, sino de un artefacto complejo que tiene en el mismo soporte textos e imágenes. Esto es parte de lo que llama la atención y de lo que permite trabajar con una cantidad de referencias visuales en la página, en la navegación de las páginas, en las jerarquías de títulos y subtítulos, etc. Tienen un propósito principal de divulgar un tema, son fuentes de información fiables y rigurosas. Esto tiene que ver con el siguiente punto, que han sido creados por un equipo profesional. O sea, son libros muy pensados, libros en general de proyecto editorial, muy chequeados también en su información, aunque por supuesto pueden tener errores, pueden tener algún tipo de enfoque que uno como docente no simpatice, pero o sea, la factura de los libros está vinculada con esa perspectiva de equipo profesional y además fundamentalmente están pensados especialmente para destinatarios, lectores
de determinada edad. Si hay un público al que están dirigidos. Y por último, son atractivos, invitan a leer, estimulan la curiosidad y promueven el autoaprendizaje. Todas estas cosas que dichas así parecen de un promotor más que de investigación, están comprobadas y son parte además de lo que ha pasado en los talleres que desarrollamos con las docentes. Acá es un breve punteo de lo que hicimos. Entonces, esta investigación se desarrolló en 2024 y en lo que va de 2025, y en este periodo ya relevamos más de 100 libros informativos que están disponibles en librerías, en bibliotecas, etc. Es decir, que están accesibles. Ahí en esas hay una gran variedad de libros que pueden pensar que son, por supuesto, económicamente más caros, como este, de tapas duras, qué sé yo, pero también hay libros, mira, si me mostrases, como estos, sí, que o sea, no debería ser un obstáculo ese tema. Bien, más de 100 libros relevados. Desarrollamos una estrategia para entrar a cada libro que combina análisis editorial, análisis pragmático y análisis de la recepción. Esto significa que, además de tener el relevamiento de los 100 libros, de esos 100 fuimos eligiendo, algunos han quedado afuera, fuimos analizando cada libro y viendo con ese aparato teórico triple que incluyó, por ejemplo, entrevistas a lectores para comprobar cómo resolvían, qué les parecía el libro, etcétera, etcétera. Y sobre esa base, entonces, 40 títulos pasaron a el corpus, que es el siguiente, una cuidada curaduría para conformar un corpus de 40 títulos, del cual forman parte estos y otros que tenemos en casa, que son los que llevamos a los talleres. Pero entonces, eso, para que un libro ingrese al taller, como pensamos, pues, para que un libro ingrese al aula propuesto por docentes o por bibliotecarios, tiene que haber un trabajo de lectura y de análisis del material, no solo en términos, que es lo primero que salta cuando trabajamos con docentes, no solo en términos de, esto me sirve para tal tema, esto lo puedo trabajar en plástica, esto lo puedo trabajar con lengua, no solamente en esos términos, sino en términos de la calidad del material que se ofrece, la calidad de textos e imágenes, la calidad del material gráfico, del soporte, el cuidado que tiene la edición, el equipo que ha trabajado, la verificación de datos y, fundamentalmente, el tipo de propuesta que hace cada libro. Hay una realidad que nosotros comprobamos acá, que no se puede, hasta el momento por lo menos lo hemos visto en estos casos, que todos los libros informativos para público infantil puedan ser abordados con la misma secuencia de preguntas. Cada libro propone un recorrido particular. No decimos que no haya elementos que se puedan generalizar, que se puedan asociar, pero cada libro propone un recorrido particular y exige también entonces el desarrollo de preguntas particulares, no solo por de qué se trata, que esas sí serían generales, ¿no? La exploración, el libro, etcétera, pero para adentrarse en el libro, para llevar a leer, para llevar a interesar, etcétera, hay caminos de entrada, puertas de entrada, como han dicho más de un docente o una docente, muy diversas. Y entonces parte de la tarea es estudiar eso y poder generar consignas que partan desde ese lugar. Las otras cuestiones, termino así rápido con este punteo y ya le cedo la palabra a Mariana. Hicimos el diseño del taller, Leer para Pensar y Disfrutar, dictamos talleres con estudiantes del profesorado, con profesores, docentes, bibliotecarios, equipos directivos y de supervisión escolar. Pudimos hacer eso gracias al interés de una supervisora de un distrito. Tuvimos una reunión con los directivos, un taller con los directivos de todo ese distrito. El interés, ya les anticipo, fue
absoluto en todas las experiencias de taller. Hicimos taller en escuela pública y en escuela privada también. Y tenemos una experiencia de aula en 7º grado, de la que después va a hablar la maestra que estuvo acá en la experiencia y que es integrante del equipo y profesora de la casa. Y por último, hay una actividad relativamente nueva que tenemos que agradecer a la Semana de la Ciencia, que es el desarrollo de videos para presentación de libros. Así que de algo de eso, no de todo, de algo de eso queremos seguir conversando. En principio, queríamos comentarles cuáles son las competencias que se ponen en juego cuando se trabaja con libros informativos. Sí, está bien. Sí. Bueno, acá nosotros, Marcela había hablado del análisis pragmático que hicimos de los libros. Lo que buscamos es... ¿Sí? No se oye. No, los autos afuera. Su bolsillo. Sí, sí, sí. No, no prefiero. Sí, sí, no hay problema. En los diseños curriculares, a pesar de que tanto en el anterior como en el actual se menciona que los textos no literarios, textos más que libros, deben ser objeto de estudio, de lectura comprensiva, se dice que los chicos tienen que aprender a estudiar y para eso tienen que leer este tipo de material, no se desglosan cuáles son las competencias que hay que desarrollar para poder trabajar específicamente con este tipo de textos, que no son los mismos que las competencias para leer textos literarios, libros literarios. Entonces lo que nosotros hicimos fue analizar en nuestro corpus aquellas competencias que nos parece que se pueden trabajar a partir de cada uno de los libros, ¿no? Estas son las más importantes. Inferencias de anticipación, bueno, como en cualquier libro, ¿no? A partir del paratexto, de la cubierta, del índice, de las imágenes, es decir, qué esperamos encontrar en este libro, qué vamos a aprender, qué preguntas nos gustaría que el libro nos responda, qué nos gustaría que encontráramos en los libros. Lectura de índices e identificación, bueno, dónde puedo encontrar cada uno de los temas que aparecen en el índice o dónde tengo que leer si quiero saber algo sobre determinado tema, y que tiene que ver también con la navegación del soporte, ¿no? Cómo me manejo en el libro, poder ir hacia atrás, algo releer, lo ya leído, vincular una página con otra, la información que está en una, esto yo ya creo haberlo leído, bueno, dónde está, buscar las definiciones, identificar las estructuras, cómo está organizado el libro, las jerarquías, título, subtítulo, titulillo, esto depende de este otro, esto está dentro del capítulo, ¿no? Cómo comprendemos la estructura del libro. Realización de inferencias fundamentales, esto es algo que trabajan las psicolingüísticas, es decir, cuáles son esas inferencias que todo lector tiene que hacer para comprender un texto, ¿no? Que si no las hacemos, no entendemos lo que leímos. Entonces, inferencias correferenciales. Por ejemplo, yo tengo que identificar que un pronombre se refiere a determinado antecedente. Si no, no entiendo esa oración. O si hay una relación de causa-efecto, aunque no diga a causa de o como consecuencia, pero tengo que poder establecer esas relaciones o temporales o espaciales. También, como estos libros en general se concentran en disciplinas diversas, disciplinas específicas, tenemos que reconocer, entender cuál es ese vocabulario técnico, cuál es el referente de cada uno de esos términos, a qué conceptos se refieren. Comprender unidades de medida, aparecen en varios de los libros, ¿no? Medidas de todo tipo, de tiempo, de peso, de longitud, etc. Identificar las definiciones y las reformulaciones, y dónde... Acá tengo este libro, Increíble Evolución. ¿Qué es la evolución? A ver, está definido dónde la encuentro. A lo mejor no dice la evolución es, pero va a aparecer es decir,
o esto quiere decir, esto significa. Bueno, entonces identificar esas estructuras que me permiten reconocer la definición de un concepto. Diferenciar datos fácticos e hipótesis, que es lo que se presenta como cierto y que es nada más que una conjetura. Y finalmente reconocer diversos tipos de ilustraciones. En estos libros vamos a encontrar todo tipo de ilustraciones. Mapas, ilustraciones técnicas, ilustraciones humorísticas, estéticas, gráficos, distintos tipos de gráficos, ¿no? ¿Y qué información obtenemos de cada una de esas ilustraciones? Bueno, acá hay algunos ejemplos de diferencias, es decir, de textos tomados de este libro de Increíble Evolución, que es un libro sobre, que explica no solamente el concepto de evolución, sino cómo se estudió la evolución. Una de las cosas que dicen los autores que han trabajado sobre libros informativos, para el público infantil, estos libros ilustrados de no ficción, es que estos libros ofrecen información no solo sobre los temas que tratan, sino también sobre los investigadores, cómo se llegó a esa información, ¿no? Se trabaja también sobre la ciencia que generó ese conocimiento, ¿no? Bueno, y acá hay algunos ejemplos de diferencias que hay que hacer para poder comprender cada una de esas oraciones. Por ejemplo, se cree que los dinosaurios fueran los ancestros de las aves y que algunos tenían plumas y bocas como picos. Tenemos que entender que algunos son los dinosaurios, si no, no se entiende la oración, ¿no? Bueno, lo mismo con las de causa-efecto, las temporales, las espaciales. Acá tenemos algunos ejemplos de definiciones y reformulaciones, por ejemplo, ADN como abreviatura, pero después hay una explicación, una larga hilada con forma de espiral. Entonces tengo que poder identificar dónde me explican qué es el ADN, ¿no? Diferenciación entre hechos fácticos e hipótesis. Por ejemplo, con los dinosaurios hay una gran cantidad de información que son son conjeturas basadas en una investigación, pero que no es una afirmación que se sabe taxativamente que fue así. Entonces, con el tiempo, los dinosaurios evolucionaron y se ramificaron en cientos de especies diferentes. Esto es una afirmación de un hecho, pero no estamos seguros de qué color eran realmente los dinosaurios. Entonces, poder diferenciar esas dos afirmaciones, ¿no? La mayoría de los colores que ves en las imágenes están basados en conjeturas. O los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años en la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Ahí hay un dato, posiblemente por la caída de un enorme asteroide. Entonces, poder no pasar por alto estos términos, estas expresiones que identifican si se trata de hechos o de hipótesis. Bueno, algunos ejemplos de imágenes que están en este libro, ¿no? Hay mapas para mostrar el recorrido que hizo Wallace, que fue uno de los que pensó la teoría de la evolución junto con Darwin, un esquema de la célula donde se ubica la molécula de ADN, ilustraciones realistas, ilustraciones más humorísticas de tipo cómic, gráficos, un tipo de ilustración que son los cortes. Entonces ahí se puede trabajar con los chicos, bueno, cómo se comprende cada una de esas imágenes. Y entonces lo que nosotros hicimos a partir de identificar estas competencias necesarias para poder comprender los textos de estos libros y las imágenes, fue elaborar una serie de consignas que llamamos desafíos, que después vamos a mostrar cómo están presentadas, para presentar de manera lúdica algunas propuestas para que los chicos trabajen sobre estas competencias específicas. Les voy a dar un ejemplo solamente de una doble página de este libro, que es Lucy, que está dedicada a Luciano, porque tus alumnas por lo menos recordaban mucho la clase que vos les dabas sobre Lucy. ¿Sabés que les encanta Lucy? Bueno, está acá, es esta doble página, y acá hay estos desafíos que nosotros proponemos para trabajar con este libro, con esta doble página, donde van a ver
el trabajo con estas competencias, ¿no? Por ejemplo, dice así: Lucy es un personaje muy especial. Para conocerla, abrí el libro en las páginas 42 y 43. Ahí ya están navegando el libro. Lee los textos y observa las ilustraciones. Lee la fecha en que se calcula que vivió Lucy. ¿A qué especie hominini, le dicen a los homínidos, perteneció según la información de las páginas 40 y 41? Entonces yo acá tengo que ver las especies de homínidos, identificar en qué periodo se ubica cada especie, y entonces, mirando en qué fecha vivió Lucy, podemos saber que es un Australopithecus, ¿no? Entonces tienen que hacer todo este trabajo. Distinguí en las ilustraciones del apartado Lucy la representación de hechos y la representación de hipótesis, porque acá tenemos los hechos, es decir, los huesos que se encontraron, y esta es la hipótesis, ¿no? Cómo nos imaginamos que sería Lucy. O en esta misma reconstrucción del esqueleto, los huesos que están en color oscuro, más marroncitos, son los que se encontraron, y los blancos son los reconstruidos. Entonces acá tenemos ya en la ilustración los hechos y las hipótesis. Otras consignas son: relacionar la ilustración de los huesos encontrados en la página 42 con los huesos representados en el esqueleto, para observar que son estos mismos que están en marroncito. Elegí una de las hipótesis mencionadas en los textos laterales que se derivan de las características de Lucy, porque bueno, según el tamaño de los brazos, se supone que podía treparse a los árboles, bueno, pero eso son todas hipótesis que se hacen a partir de los datos. Menciona una hipótesis científica previa desmentida por el hallazgo de Lucy, que tiene que ver con el carácter erguido de Lucy y el tamaño del cráneo, porque pensaban que antes de estar erguidos había crecido el cerebro, y Lucy muestra que no, ¿no? Bueno, este es solo un ejemplo de los tipos de consignas que nosotros ofrecemos para trabajar las competencias, y que después nuestra idea es proponerles a los docentes que después creen sus propias consignas con los libros que elijan y con los temas que quieran trabajar. Y ahora no sé quién... los desafíos. Claro, para el taller lo que hicimos es pensarlo en dos momentos. Un primer momento se encuentran los docentes con los libros así desparramados en el... ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, sí. Yo te lo pongo acá. No sé. Está muy duro, no lo puedo... Claro. Pues. Gracias. Bueno, tiene entonces el taller dos momentos. El primero es de exploración de los libros. Los dejamos así desparramados en las mesas. Ellos van girando y se quedan, toman el que les gusta o los que les gusta, se los cambian, y tienen alrededor de 20 minutos para hacer la exploración. El taller dura 2 horas en total. Después hacemos una puesta en común de esa parte de exploración. En general, la palabra que circula es fascinados, espectaculares, etcétera, etcétera. Y les proponemos entonces una segunda parte del taller que tiene que ver con elegir uno de los 8 libros que hasta el momento tenemos trabajados con consignas. Lo que hacemos es, están por acá, colocarlos así, el libro con su sobre. Está acá Increíble Evolución, el libro con su sobre. La escuela no fue siempre así. Me lo pasás, Lucas. Ya. Las mediciones también está allá. Filosofía, música, nativas está por allá. Digo por si los quieren mirar. Música también. Ríos del Mundo, que está por acá. Y entonces las consignas que están inicialmente pensadas para trabajar con cuestiones de comprensión lectora y de familiaridad con el libro, están presentadas así, en papelitos, como desafíos. Están numeradas, tienen una progresión, pero al mismo tiempo quienes reciben el libro y el sobre con las consignas, con los desafíos, pueden hacerlos en el orden que quieren. De hecho, en los talleres los docentes suelen preguntar, ¿tenemos que hacer todos?
No, hagan las que quieran, pueden mirar y elegir, y en general eligen las que más les gustan por distintos motivos, no van haciendo en orden como plantea la secuencia. Un trabajo específico que nos llevó este material fue el de, por decirlo de algún modo, desescolarizar las consignas y pensar un dispositivo que de por sí fuera más lúdico. En principio a los docentes les encanta encontrarse con los sobrecitos y con esto, y con las consignas, les parece que ya eso es una propuesta per se lúdica, pero además parte de lo que sucede es que las consignas están pensadas con la posibilidad de trabajarlas en grupo. Entonces, una de las características de la propuesta es que no es necesario, como suelen pensar las docentes y los docentes, que todos los estudiantes tengan un libro, el mismo libro, para poder trabajar con estos materiales, ¿no? Parte de lo que dicen como objeciones a veces es, bueno, pero no podemos tener 30 libros del mismo título, ya les pedimos la novela, no les podemos pedir otro, ya no, y todos del mismo título, tampoco podemos pedir a la biblioteca que nos compre 30 del mismo título. Parte de lo que ven entonces es que se puede trabajar con una iniciación, en todo caso una estimulación de la lectura de libros informativos con variedad de títulos, como hicieron ellos, ¿no? Que no necesitan estar todos con el mismo libro y que en grupos pueden trabajar sobre las consignas, los desafíos que se proponen en la actividad. Entonces ahora les vamos a contar la experiencia de aula que hicimos poniendo a prueba las consignas. Ya las teníamos puestas a prueba con los docentes y hicimos una experiencia de aula. María, su micrófono. No se pone esto. Ah, esto también te tengo que pasar. Sí, no quedamos atadas. ¿Vos puedo? ¿Y esto? Ah, Ahí, pongo acá, está ahí bien. o en un bolsillo. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo llevé la experiencia a un aula con chicos de séptimo grado. ¿Sí? Con chicos de séptimo grado, en un aula, en una escuela de Caballito. Era un grupo reducido, ¿sí? Eran un grupo de 19 alumnos, lo cual, bueno, permitió que me animara a llevar los libros y ver qué pasaba. Las características del grupo es que en realidad hablo en pasado porque fue el año pasado, era un grupo tranquilo, con cierta dificultad para motivarse con las propuestas, tal vez particularmente en lengua, pero en general con cierto nivel de apatía, que costaba encontrar la vuelta para motivarlos y engancharlos. Como característica por ahí de la circulación de libros en la escuela es que, bueno, la biblioteca está en el nivel secundario, en nivel medio, con lo cual no está cerca, no es tan habitual que vayan y vengan, salvo que la docente explícitamente genere una consigna. La biblioteca es un espacio chico, por ahí no está tan actualizado, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, algo que sucede muchas veces, ¿no? No está tan disponible el trabajo con la bibliotecaria como por ahí en otro tipo de escuelas. Bueno, voy a... Bueno, el objetivo era ¿no? Indagar la recepción que pasaba con los chicos en relación con los libros y ver cómo funcionaba la propuesta pedagógica esta de los desafíos en el aula. Hay un contexto que ya predisponía para este trabajo, que era que habíamos trabajado una secuencia bastante extensa sobre libros informativos y la diferencia entre libros informativos y libros de ficción, y cuento y novela, ¿no? Entonces había como una base sobre la cual trabajar y se venía trabajando en escritura y trabajos de cohesión y revisión de los textos, ¿no? Bien. Bueno, estos fueron los títulos seleccionados a partir del corpus que mencionaba Marcela, que son libros que están todos en la mesa. La idea de la selección fue que fueran bien diversos, ¿sí? Y ahí, bueno, hubo que tomar varias decisiones
que tienen que ver con llevarlo al aula, ¿no? Está diseñado la propuesta, pero implementarla, bueno, implica un montón de decisiones en función del grupo. Una de ellas era esto que comentaba Marcela, bueno, hay un título, un ejemplar de cada título. Entonces, ¿cómo hacemos en el aula para trabajar un docente con, ¿no? Entonces la decisión fue, bueno, armar mesas, ¿no? Agrupar mesas y poner uno de los libros en cada mesa. Que los chicos circularan, exploraran los libros y eligieran de acuerdo a sus intereses. Entonces que los grupos de trabajo se formaban a partir de qué libro me gustó más. Lo cual ya es algo que empieza a mover un poco porque es, bueno, la autonomía en la elección de lo que voy a leer estas 2 horas de clase que siguen, ¿no? Entonces, bueno, en cada mesa después, bueno, se sentaron, obviamente todos eligieron el mismo libro, hubo que negociar un sorteo, ¿no? Que todos eligieron, sí, sí, todos eligieron Increíble Evolución. Sí, ¿no? Y las mediciones no fueron siempre así, iba muy para matemática, era muy difícil. Algunos eligieron el de música, el de Ríos del Mundo es muy atractivo, bueno. Finalmente redistribuimos un poco y empezamos a trabajar. Se sentaron y tenían, como contó Marcé, el libro con el sobre de desafíos. Con lo cual, bueno, ahí ya había que empezar a frenarlos para que no arrancaran de una a abrir los desafíos. Lo que pasó con esta propuesta de los desafíos es que, primero, al llamar los desafíos, se engancharon con eso, se generó un clima, casi podemos decir, como de competencia, parecía que había que ver quién ganaba, entre grupos y al interior de cada grupo, ¿no? Bueno, ¿quién encuentra tal río? Y ahí todos sobre el libro buscando el río que se mencionaba. Algo que pasó es que al principio trataron de resolver sin leer los textos, o leyendo el mínimo indispensable. Entonces empezaron por los desafíos que tenían que ver con el trabajo sobre imágenes. Pero después, bueno, fueron bajando, ¿no? El nivel de ansiedad, de acelere, y empezaron a organizarse y pasó esto en varios grupos que se organizaron para que uno leyera, otro tomara apuntes, otro pasara las páginas, porque obviamente hubo una charla previa sobre el cuidado de los libros. Entonces, bueno, cada uno asumió roles y empezaron a leer más en profundidad, ¿sí? Para resolver las consignas. Sobre los desafíos, lo que pasó fue que hubo mucho debate, mucha discusión, la verdad que hubo mucha motivación, mucho interés, y se trabajó sobre todo esto que comentaba Mariana, ¿no? Cosas que por ahí, esto de las competencias lectoras que parece tan transparente para nosotros, generaba debates, por ejemplo, la de Lucy, si era hipótesis o era un hecho comprobado. Bueno, un rato largo discutiendo y buscando qué decía el libro al respecto y qué palabra me daba la pauta de una cosa o de otra, ¿no? Yo como docente iba circulando por los grupos, a veces escuchaba de lejos las discusiones y iba corriendo y a veces llegas tarde, pero estaban en eso y lo puntual de algunas consignas, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, explicar reformulaciones, ¿no? Que para uno, bueno, es obvio. Y toda la dificultad que tienen ellos para explicar qué es lo que se está reformulando, ¿no? Como que me olvido de lo que ya leí a medida que avanzo. Entonces, bueno, esto de los desafíos fue, en muchos casos, tener que releer varias veces y debatir sobre lo que estaban leyendo. Hubo grupos que hasta se dieron cuenta que tenían que buscar en el diccionario alguna palabrita que no entendía. Después hubo grupos que se engancharon más con consignas que proponían dibujar, ¿no? En particular un grupo que le costaba mucho trabajar siempre y como habían elegido libremente, habían quedado juntos, obviamente, y eligieron consignas más vinculadas con el libro de música para curiosos que proponía en un momento crear un instrumento y copiar un dibujo y estuvieron dibujando y criticándose las perspectivas y las proporciones.
Esto, no, lo hicimos, pasó esto, la secuencia esta, se había trabajado hace un tiempo y ya estábamos en otro tema. Entonces, lo que se decidió fue, bueno, destinar. Fueron 2 módulos de 80 minutos. Y fue, bueno, hacemos los desafíos hasta donde lleguemos. Muchos grupos completaron todos y algunos hicieron menos. Mucho tuvo que ver con la autonomía de cada grupo, que eso fue buenísimo. Era un grupo que permitía, ¿no? También. Pero que cada grupo pudiera ir marcando su ritmo, bueno, les dio mucha autonomía. Eligieron con qué libro trabajar, qué desafío, por dónde empezar, por dónde seguir. Eso me parece que tiene que ver con la motivación que genera la propuesta, ¿no? Que hay mucho para decidir entre ellos y no desde el docente necesariamente. Bueno, y esto, ¿no? Hubo mucho trabajo grupal, fue absolutamente grupal. Había un sobre de desafíos, entonces era compartido y todos tenían que ir escribiendo. Bueno, estas son algunas observaciones de medio lo que vengo contando, pero el ritmo propio de cada grupo, eso también fue importante, ¿no? Cada grupo iba marcando, bueno, cuándo pasar a otro desafío o con qué velocidad. Hubo mucho entusiasmo. Después de que trabajamos con esto, me pedían volver a trabajar con estos libros. Y yo lo que pensaba es, bueno, a veces era para no trabajar otros temas que por ahí, pero lo que pensábamos con el equipo es, bueno, pero pescaron el espíritu lúdico de la propuesta, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con fomentar la curiosidad, ¿no? Cierta espontaneidad en relación con... Sí, sí. De hecho, las 2 veces cuando tocó el timbre era, ya tocó el timbre, como que fue, pasó rápidamente para ellos, ¿no? Bueno, un poco lo que vengo diciendo. Esto, quisieron seguir trabajando después, algunos, los que por ahí ya estaban más familiarizados con la lectura, los pidieron para leer en el recreo, o me preguntaban si se podían llevar alguno a la casa. Y los más difíciles, los alumnos esos que son más difíciles de motivar, participaron. Algunos hasta me dijo, estaban bastante bien. Como uno de los más duros me dijo esto y ahí dije, bueno, siempre, perfecto. Bueno, nada, después, por todo esto que por ahí yo me perdía circulando, pero que igual estaba pasando, bueno, después uno puede retomar cosas con las producciones de ellos, ¿no? Por ahí eso era lo que faltaba después, bueno, seguir a partir de lo que ellos habían producido. El formato llamó la atención un montón, el formato del libro. De hecho, siempre van primero a los libros de gran formato, que tienen algo desplegable, etc. Esto, ¿no? De la libertad de elección me parece que sumó un montón a la propuesta en cada una de las instancias en las que pudieron decidir. Y esto, ¿no? Queda pendiente, bueno, extender en el tiempo para ver qué pasa con una propuesta sostenida en cuanto a la comprensión, el trabajo de comprensión. Y no. Bueno, estamos un poquito justas de tiempo, así que yo les voy a contar muy brevemente cómo fue nuestra participación en la Semana de la Ciencia, que fue una propuesta muy interesante que nos permitió desarrollar un dispositivo que comprendió principalmente 4 componentes, ¿no? Por un lado,
pensamos en la necesidad, como hicimos hoy, de que las personas que participaran no solamente pudieran acceder de manera online, porque la universidad nos había hecho como esta propuesta de generar materiales digitales para fomentar el interés, que sean interactivos y demás, y nosotras pensamos que también era necesaria una instancia de encuentro analógica con el libro para que lo pudieran explorar, para que vean la variedad, para que vean todos estos atributos que fueron contando Mariana, Marcela y Mariela. Entonces, esa fue ya de por sí una decisión que tomamos al principio de diseñar esta actividad. Después pensamos en la necesidad de poder transmitir no solamente las características de la investigación, sino también los hallazgos que surgen de cada etapa que fuimos transitando, un poco lo que hicimos acá, contar sobre la metodología de los talleres, cómo es la propuesta, y demás, como para interesar también a los participantes. No hacer solamente una pieza como de difusión, sino que también ofrezca información relevante y atractiva para estudiantes y docentes que participaron de esta actividad. Bueno, un componente que nos enorgullece especialmente y que nos gustó hacer fue el desarrollo de 4 videos, 4 piezas audiovisuales, en las que nos concentramos en un título en particular. Los 4 títulos están acá circulando. La idea era presentarlo más extensamente, pero ahora les voy a mostrar una serie de imágenes. Y en estos videos, en cada uno que se concentra en un título, vamos mostrando las características generales de los libros, cómo está presentada la información y... perdón, no sé si ven, estoy como complicada no quiero tapar mi pantalla. Y cómo está dispuesta la información y cómo funcionaron las consignas, en algunos casos en los talleres, qué resultados obtuvimos y demás. Inclusive Mariana trae en su video como algunos testimonios de lectores que habían trabajado con el libro Ríos del Mundo. Bueno, y acá, digo, eso fue el dispositivo completo. Y una encuesta digital para relevar las opiniones, no solo de la actividad, sino también para poder relevar el interés que generaba el tema de la investigación y esta propuesta de llevar este género a las aulas para el desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión lectora. En este marco, ahora les muestro así las imágenes de cada uno de los componentes y ustedes me dicen si yo les estoy tapando. Creo que acá está bien, ¿no? Bueno, esta es la exposición de los ejemplares que seleccionamos. Los seleccionamos teniendo en cuenta una diversidad de temas, de subgéneros editoriales, también de editoriales. Bueno, queríamos dar cuenta de esa diversidad en vivo y en directo. Acá vemos cómo se desarrolló en el tercer piso de la universidad. Se acercaron docentes, estudiantes. Bueno, fue un encuentro de diálogo también con integrantes del equipo de investigación. Acá estaban dispuestos en pósters que contenían un QR, el acceso a los 4 videos que les comenté y también a la pieza gráfica con información sobre la investigación. Bueno, y los participantes se acercaban y además de tenerlos en vivo y en directo, podían también conocer el video. Estas son algunas capturas de la pieza gráfica, que como les dije comprende información relevante, no es solamente una pieza de difusión. Y estas son capturas de los videos. Este es uno de los videos, el título es el de La Escuela No Siempre Así, de Editorial Yamiqué. Como pueden ver, hay un despliegue de cómo son los interiores, eso lo hicimos en todos los casos, y fuimos relatando también parte de estas inferencias, de estas estrategias que se pueden implementar. El otro fue Música para Curiosos, también acá, bueno, un breve panorama. Y esta es una foto, digamos, es un hallazgo que destacamos que tiene que ver qué pasó cuando los docentes trabajaron en un taller con este libro, que en principio dijeron que no veían para nada, no lo veían para nada para el aula, y cuando terminó el taller, esa opinión cambió.
Este también es un video sobre Nativas, que es un libro precioso que propone un recorrido muy particular de lectura a partir de pictogramas. Acá, como pueden ver, tuvimos que bajar la calidad de las imágenes y pasó esto. Pero por suerte lo tienen ahí como para poder explorar con mejor calidad. Esto es lo que les contaba de Ríos del Mundo, que además lo que hizo Mariana en este caso fue mostrar las dimensiones, ¿no? Como también estas particularidades que tienen de ilustraciones a gran tamaño, digamos, como también hay variedad en los formatos y eso puede generar distintas estrategias. Y a partir de la encuesta, lo que encontramos como resultado fue que los participantes dijeron no conocer los libros que habíamos presentado, en los videos, en la exploración. Sí están de acuerdo y eso nos gustó, en incluirlos en sus clases. Algunos todavía no eran docentes, pero mostraban disposición con una diversidad de propósitos, ¿sí? No es que lo ven para una sola cosa en particular, sino que además de poder favorecer la comprensión, lo localizan para estos asuntos que están explicados acá. Introducir un tema, ampliar información, les atrae mucho la cuestión lúdica de estos libros, les resulta muy atractiva. Están interesados en participar de nuestros talleres y desean profundizar en el uso de libros informativos para público infantil en el ámbito escolar. Así que fue una encuesta que nos dio muy buenos resultados, que nos impulsó a seguir todavía más. Y además tuvimos, a partir de la Semana de la Ciencia, una invitación a participar en un evento que se realizó en la Feria del Libro, que lo organizó TICMAS. Así que, bueno, también nos va pasando esto, que las actividades que vamos realizando en la investigación hacen como un efecto de dominó y vamos como generando otros espacios de encuentro y de diálogo con diferentes personas. Así que, bueno, muchas gracias. Ya estamos queriendo cerrar, nos quedan un montón de cosas en el tintero, como se imaginarán. Acá se activó algo que no sé qué, tenía que ir abajo. El primero, sí. Sí. No, se fue para atrás. No importa, ya está. Sigue pasando. Acá está mostrando, mira, ahí está mostrando cómo era para los videos, parte de la proyección. Yo quería mostrarles esto, que fue un hallazgo de la encuesta que hicimos en la Semana de la Ciencia. Nunca nos había pasado. La contestaron ustedes. Tenemos 14 respuestas. Es una muestra muy mínima, como todas las investigaciones cualitativas son así. Además, hubo mucha más gente recorriendo la muestra de la Semana de la Ciencia, pero no todos contestaron, a pesar de que les habíamos puesto no te vayas sin pasar por acá, para que dejaran su comentario. Y nunca habíamos visto en nuestra vida un globo rojo total de no. O sea, ¿conocían los libros que presentamos en los videos? No. Nadie los conocía. Y esto, por un lado, decimos, bueno, ¿por qué los tenían que conocer? Hay tantos libros en el mundo, que ¿por qué tenían que conocer esos? Pero lo sintomático es que esto se refuerza en todas las experiencias de talleres que hemos hecho hasta este momento. Hay libros desde los 2000. Claro, sí, hay libros, claro, y hay libros que desde lo que de Graciela Montes, claro, esta es una revisión, pero además hay mucho material de muy diverso tipo y nos parece eso, es una prueba, una muestra del tamaño que quieran, chiquita así, más grande, de la distancia que hay entre este tipo de materiales, el potencial que tiene este tipo de materiales y justamente esa cuestión de la falta de contacto con este tipo de libros. Entonces, bueno, esto era porque nos parecía un efecto maravilloso para verlo, además acá se ve bien, esto sí se ve bien grande. Y lo que tenemos acá son algunas comprobaciones de los talleres, que es que, por ejemplo, estos libros no se perciben como libros de estudio.
O sea, a pesar de que tienen una cantidad enorme de información, y tienen una cantidad enorme de información científica, y que están curados, cuidados, etcétera, etcétera, y que dicen que los pueden usar, por ejemplo, a veces dicen que los podrían usar para profundizar un tema, pero no los piensan como libros de estudio, y sí como libros que les pueden resultar atractivos a los estudiantes. Después de hacer los ejercicios de taller, entonces sí aparecen que las actividades propuestas son viables y productivas. En principio, entonces, no son libros para estudiar, pero las actividades son viables y productivas. Y lo último es, así como cosa general, que aparece en los docentes que participaron de los talleres, en los directivos también, en la supervisora que estaba muy entusiasmada, una confianza en que es posible llevar a los estudiantes, a los alumnos y alumnas, un material que los enganche con su curiosidad y con la lectura de este tipo de temas, ¿no? Que a partir de conocer estos libros, ellos tienen una especie de eso, de confianza en que es posible llegar a los alumnos y a las alumnas con algo productivo, pero al mismo tiempo entretenido, que los va a enganchar, que no se van a resistir a interactuar con eso. ¿Cómo continúa nuestro plan? Durante 2025 queremos hacer más talleres, sobre todo algunos que nos quedaron pendientes, como con bibliotecarias, que tenemos una propuesta de una supervisora de bibliotecas para reunir también a las bibliotecarias de un distrito. Vamos a analizar las propuestas que ofrece cada libro. Nos gustaría hacerlo con bibliotecarias y docentes para que ellos mismos formulen sus propias consignas, y nos gustaría también compartir orientaciones para elaborar este tipo de consignas. Tenemos en el plan de trabajo la elaboración de un libro. Pero son bibliotecarios escolares. Escolares, sí, de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, bibliotecarios escolares. Y acá teníamos a la... No sé, no sé qué hacer, de verdad, si mostrar esto primero o contar. Tenemos dos ejemplos, además, que son muy claros de la cuestión del valor de lo analógico, ¿no? Este es uno que se llama La tierra bajo mis pies, que uno puede ir leyendo así, ¿no? La idea es que el libro va contando, va describiendo, va explicando qué hay si uno piensa, no solo dónde está parado, sino si chicos se ponen en situación de ir mirando hacia abajo, ¿sí? Ahora, esto que después se sigue en la vuelta hacia... sigue en la vuelta, porque la idea es que van hasta el centro de la Tierra y después suben por el otro lado. En realidad es así, bien para mostrar el tema del corte de profundidad. Entonces, este es un libro biombo, también se llama acordeón, y permite mostrar esto, una estructura que es muy difícil de reconocer a través de imaginar la profundidad a través de un gráfico, ¿no? Sobre todo en algunas etapas. Cuando se da vuelta el biombo, vamos desde el centro de la Tierra nuevamente hasta la superficie. Terminamos en China. Debería suceder, pero no sucede. Lo que aprovechan para hacer es en la bajada ver determinado tipo de cuestiones que aparecen en las capas de la Tierra, y en la subida otros, ¿no? Se va mostrando otro tipo de cosas. Este es un ejemplo entonces de biombo vertical. Después tenemos este otro que es otra maravilla. No les hicimos ninguna de nosotras, no les hizo el equipo, pero lo tenemos en la biblioteca. Que no dijimos, todos estos libros que ven acá, bueno, todos no, la mitad de estos libros que ven acá arriba son parte de la biblioteca de la Universidad de la Ciudad, los han recibido Sandra y Mira, fueron donación, fueron entregados como inventariados como parte del subsidio
que hemos recibido. La gran exploración, es sobre las eras geológicas. La gran exploración es el recorrido de la Tierra que fue pasando, ¿no? La gran expedición, que fue pasando a lo largo de los miles y millones de años, ¿no? Cuando fue apareciendo qué. Bueno, y entonces lo que hace es plegarse. Mostramos Sí, pero primero podemos mostrar esto, porque se genera como una especie de póster, además de mostrar, ¿no? Digo, con estos materiales, trabajando en taller, también se genera una situación muy hermosa con los participantes, ¿sí? De colaboración. Bueno, son 8 metros. Son 8 metros que ahora podemos invertir, ¿no? Ya está abierto todo. Faltan unas décadas. Ahí estamos. Bueno, damos vuelta ahora, yo me tendría que ir para allá, para dar vuelta. Qué equipo, ¿eh? Una coreografía. Bueno, fíjense esto con los periodos para poder mostrar la larguísima historia y el periodo tan chiquito donde aparecen los seres humanos. Y para enseñar a hacer una línea de tiempo a escala. El tema de la escala. Esto tiene que ver con eso, exactamente, que está puesto por aquí, cuál es el valor de la escala. Para los que no veían, esta es la larga línea del desarrollo y acá está la aparición de los humanos. Que aparte, Marce, tiene mucho que ver con las preguntas. Ese que va al centro de la Tierra, 100 veces me preguntaron, ¿qué pasa si hago un pozo y sigo y sigo? Te encontrás con el bichito verde que come piedra. Claro, es que eso es parte, gracias. Esto es parte de lo que tienen también este tipo de libros, ¿no? Que están pensados, están hechos también tomando en cuenta las preguntas de los chicos. Entonces se incorporan, en algunos casos hay muchos que constituyen un género particular, que son de preguntas y respuestas. En ese género de libros de preguntas y respuestas, justamente las preguntas suelen estar formuladas como las formularían los chicos. Hay alguno por ahí, el de filosofía, por ejemplo, que tiene preguntas muy simpáticas, ¿no? Respecto de los miedos o de la muerte también, o sea, se meten con todos los temas. En esos casos, también hablando de la ilustración, del tipo de ilustración, tienen una ilustración más de tipo cómic, entonces aparecen esos temas, pero con una cosa como informal, que permite reírse, que permite distender. Bueno, cada uno por eso tiene su propuesta. Lo que contrarreloj, yo ya me estoy apurando, porque que se van a pedir. Claro, por eso les quería contar cuál es la limitación que encontramos a continuar con esto. Que es que como los docentes no conocen estos libros, en el taller los conocen, se enamoran, los bibliotecarios los quieren adquirir para las bibliotecas, etcétera, pero se olvidan de que el objetivo de todo este despliegue era la comprensión lectora. Entonces se habían olvidado. No, ustedes no, porque tienen todas las competencias. Entonces, uno de los conflictos que tenemos o de las limitaciones, algo de lo que estamos queriendo darle vuelta y por eso pensamos en la cuestión de generar orientaciones, de generar un libro, etcétera, es eso, cómo hacer, porque lleva un tiempo la familiaridad con el tipo de libro, entender esta cuestión de que no se puede trasladar las mismas consignas a un material y a otro. Por ejemplo, o sea, algunos de estos libros tienen consignas para trabajar con el índice general y con el índice alfabético. Y dicen, está buenísimo hacer este trabajo con los índices, se copian, hacen fotos de la consigna, qué sé yo.
Entonces, bueno, pero tenés que encontrar otros libros que tengan los dos tipos de índice, no todos los libros, o sea, la mayor parte de los libros infantiles no tienen doble índice. Entonces, digamos, como este tipo, ¿no?, de cuestiones básicas, que esa es como el meollo en el que estamos ahora, digamos, ¿no? Cómo hacer, cómo transformar. Por eso pensamos, bueno, tendrían que ser 2 talleres, uno de iniciación y otro de focalización sobre la elaboración de consignas. Pero es difícil volver a reunir al mismo grupo para hacer los talleres, porque en general los talleres que han podido hacer han estado en el marco de EMI. Entonces hay que esperar otra EMI y van a tener otros temas, otras prioridades. Así que, bueno, estamos con ese tipo de... Perdón, para hacer talleres por temas de investigación se puede ver con el ministerio y eso se puede hacer. Se puede hacer en las mismas bibliotecas. Si necesitan que las ayude con eso, me avisan. Sí, en principio lo que nosotros recibimos de directivos y de docentes es que ellos no tienen disponibilidad para hacer actividades fuera del horario escolar. No, pero las pueden hacer en el horario escolar. Claro. Si son 1 o 2 talleres, digo, tampoco es que es una actividad terriblemente disruptiva para no hacer el dictado, digamos, de las clases, y además es relevante, digamos, con la actividad de ciencia y aprendizaje, ¿no? Está vinculada a aprendizajes fundamentales, así que no veo que vaya a ser un problema eso. Incluso en los ámbitos formales de formación de docentes, digamos, es un material que me parece súper atractivo. Y pensando en el... Perdón, yo voy a aprovechar, ya que hablamos de niños, que tengo que ir a buscar a mi hija. Así que no, lo que quería, no me quería ir sin felicitarla. La verdad que es precioso el proyecto y me encantaron los libros. Estaba ahí leyendo el de Jane Austen, que no terminé. Hay una colección, además, bien de Diente de León, preciosa. Divina. La verdad que los felicito, hermoso. Estoy pensando si fuese niña y me tocara ir a un taller con todos estos libros, estaría fascinada. Los chicos se fascinan, pero esto que nosotros pensamos que tendría que suceder en algún momento, que pudieran en la escuela. Claro, acceder a esto. Pero bueno, las felicito y me avisan y los ayudo si necesitan para lograr ese acceso. Bueno, gracias a todos. Miraba las preguntas que aparecen sobre, y en general las tareas de abordaje tienen que ver con el reconocimiento de jerarquías, ¿no? Muy sustentadas en la cuestión gráfica, por supuesto, ¿no? Títulos, paratextos, las imágenes, que ahí hay un punto de conexión con los elementos de comprensión de lectura y desarrollo de habilidades de comprensión, el eje de comprensión de textos literarios, donde también se trata de reconocer jerarquías, solo que en un elemento puramente textual y ya no solo gráfico. Sí, lo que pasa es que en los textos literarios no solés tener tanta jerarquía de títulos y subtítulos. Pero digo, jerarquías en el sentido de conocer ideas principales, ideas que dependen de grandes temas que dependen de otros temas, en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, pero bueno, esa es una parte en realidad. No sé cuáles viste, pero hay consignas que tienen que ver, como decía antes, con trabajo con índices, con verificar cuestiones de completud o incompletud en los temas que se abordan, con detectar un error que aparece en el libro, por ejemplo. O sea, hay distintos tipos de consignas, ¿no? O con la de leer los causa-consecuencia, leer pictogramas, o sea, son variadas, ¿no? No sé justo cuáles leíste. Por supuesto que hay algunas cosas que son generales de los textos, propias de los textos, ¿no? Sí, pensando en este desafío que planteabas, de cómo trabajar el desarrollo de habilidades de comprensión con este tipo específico. Creo que es interesante pensar cuál puede ser. Porque es lectocomprensión, yo creo que es lectocomprensión no solo a partir de estos libros, sino puedes avanzar. Habilidades de lectocomprensión que eso por supuesto. Eso por supuesto, no tendría. Sí, claro. Sí, igual nosotros tratamos de focalizar las estrategias de lectura de textos
no literario. Claro, sí. Una pregunta, ¿ustedes tienen un relevamiento cuando llegan a los talleres? Preguntan cuáles son los recursos que ellos utilizan en las clases para trabajar temas de ciencias, etcétera, porque quizás está bueno como transparentar cuál es el punto de partida del que ellos, dónde están parados, digamos, con la propuesta. Eso lo investigamos en la primera investigación y ahí encontramos lo que comentamos rápidamente al principio, ¿no? Que trabajan con fotocopias, con textos fuera de contexto, o sea, las fotocopias no saben ni de qué libros son, trabajan con videos y con estudiar y aprender del gobierno de la ciudad, ¿no? Fundamentalmente. Era el otro. Bueno, ahora será el otro. ¿Cómo se llama? Yo amo aprender. Yo amo aprender. O yo aprender. Y en esos libros, por ejemplo, en lo que era estudiar y aprender, hay algunos textos informativos que tienen su fuente citada, pero tampoco todos los docentes trabajan sobre la fuente ni piensan en qué contexto se puede haber publicado o producido ese texto que estamos leyendo. Son básicamente con los libros, con los textos informativos, lo que se hace es pescar información. Mira, el concepto de que es sumar, una cosa así, la información es básica, buscar información, extraer información. Hacer lista. Sí. ¿No? Entonces, no hay una idea de leer para saber, que es lo que propone el taller, ¿no? Leer para saber. Y disfrutar. Y disfrutar, lo que se puede disfrutar, porque, claro. Digo, no es menor el dato de que haya ese placer en la lectura y de recuperar ese conocimiento con saber, ¿no? De no negarlo, ¿no? O sea, por supuesto que con la literatura disfrutamos y es placentero, pero con esto también podemos. O sea, no es obligatorio, ¿no? Pero es posible. Recién Anabela citaba el testimonio que yo cité en el video sobre Ríos del Mundo, el nene que entrevistamos, 10 años, que decía, que le había preguntado si le parecía que el libro le servía para la escuela. Y dijo, yo no sé si me sirve para la escuela, porque es un libro para aprender, pero también para entretenerse, para divertirse. Claro, si es para entretenerse, para divertirse, no sirve para la escuela. O sea, el tema de los conceptos, de los estereotipos que nos atraviesan a todos los docentes y a los chicos y chicas también. Es un poco está desacoplado, o sea, hay un diseño curricular que hay que cumplir, que hay que seguir, vos llegás con todo esto, a mí me encantaría llegar claramente poder convocarlos a los chicos pero vos sos maestra de ciencias naturales y de matemáticas, ¿qué estás haciendo contándonos de historia? Pero es que todo tiene que ver con todo, y entonces yo creo que también este trabajo de acercarles libros informativos para disfrutar y para aprender es llevarlos a decir, esto me puede gustar, esto me interesa, quiero aprender. Y esto que decía este nene que no, lo de la escuela es aburrido, esto es divertido y me convoca, es terrible, pero nos pasa en el aula todo el tiempo. Sí, y los docentes que entrevistamos que no llevan a la escuela sus propias lecturas, porque docentes que nos decían, este libro... Sí, mi hijo tiene este libro, pero no lo relacionaban con un libro que podían trabajar con los chicos. Ese otro preconcepto de que tienen que tener muchos ejemplares del mismo título para poder trabajar con los chicos. Claro. No, esto de poder, como contaba ella, llevar 3 o 4 libros y que, bueno, sorteo... O sea, pensar en cuántos grupos podés armar, de cuántos chicos, que no sean grupos... Sí, enormes, de 8, claro, que sean grupos de 4, 5, cuántas mesas, llevas la cantidad de libros, y digamos, eso es algo por eso que tiene que ver con impulsar el contacto con los libros como una fuente de información para uno, no para ir a pescar, ¿no? Como eso, de la lectura
espontánea, autónoma de este tipo de materiales, sin necesidad de escolarizarlo. Claro. O sea, parte de nuestra propuesta es que no aparece en el horizonte la evaluación sobre esto. Porque es parte de lo que Monocrato, no sé si han estado al tanto de la charla que dio Monocrato con la ministra del Centro Cultural Recoleta, es una de las cosas que plantea, ¿no? Que hay parte de las actividades pensadas de transferencia en la enseñanza y el aprendizaje que tienen que dejarse libradas al autoaprendizaje. No tenemos que estar controlando todo necesariamente, ¿no? Todo lo que, el resultado de todo lo que hacen los chicos necesariamente. Y en el caso de esta propuesta del aprendizaje con otro, que es tan importante, porque digamos lo que el otro está preguntando en voz alta también me puede estimular a mí a hacer otras preguntas. Eso también me parece que es súper interesante, particularmente con este tipo de textos, ¿no? Que necesitan. Claro, porque a mí me parece que en ese tipo de cosas, como decís, de trabajo, o sea, es parte de eso sí, de la evaluación que el docente puede hacer de qué pasa con la propuesta. Sí, si se reúnen, si están, lo que contaba Mariela, ¿no? Si discuten, si se ponen a buscar en el diccionario, si piensan cómo resolver. Claro. No, que incluso esto de no trabajar todos con el mismo libro implica que no es el docente el que va guiando paso a paso. Cada uno está en otro lugar, cada grupo. Entonces, o se regulan entre ellos o no pueden trabajar, porque el docente estará con un grupo, no con los 4 a la vez. Entonces termina siendo algo que genera una autonomía que es interesante. También es el esfuerzo, ¿no?, de mantener trabajando cada uno en los suyos. Eso el año pasado en quinto con la residencia y le llevé a 5 grupos, todos textos distintos. Claro, todos leemos la página 14 y la 15, todos estamos leyendo. Vos les llevas 5 textos distintos y no sabían por dónde empezar. Fue un poco caótico, claramente, pero bueno, pudimos trabajar. Pero es muy distinto a lo que ellos, la gramática escolar de abrir y repetir siempre lo mismo. Pero bueno, interesante. Y el desafío docente también, digo, porque todo este trabajo lo que implicó es un nivel de curaduría, de elección, digo, del objeto libro, de la editorial, digo, o sea, hay todo un laburo muy importante. Entonces, y la formulación de las consignas o de las propuestas de trabajo para el taller. Entonces, digo, todo eso es muchísimo tiempo de trabajo previo que a veces uno cuando está en el aula no lo tiene, y no es solamente, digo, estamos hablando de otra cosa que no sea repartir libros distintos como para que trabajen temas distintos y traten de organizarse entre ellos, digamos. Entonces, digo, bueno, tiene todo otro trabajo. Sí, igual lo primero es que conozcan. Sí, sí. El problema es que hay un problema de acceso que no tenés con la literatura. El texto literario puede prescindir del soporte, porque del internet, pero libros como estos, que además hay muchos que son bastante caros, digamos. Si no lo tiene la biblioteca escolar y no hay cerca una biblioteca popular, una biblioteca pública, es difícil que accedan a esos libros. Por ahí pensar, no nosotros, porque no es un tema nuestro, pero digo, formatos como de ferias itinerantes por escuelas, donde durante un tiempo puedan encontrar esos libros, conocerlos, trabajar los docentes, digo, estas que duran por ahí una semana en una escuela, otra semana en otra, que sigan conociendo y van familiarizándose con materiales que no. Sí, hay cooperadoras también en las escuelas, algunas tienen más posibilidades que otras. Hay un ministerio que entrega libros a las escuelas. Por ahí también las escuelas podrían pedir este tipo de libros a los ministerios. Yo estoy convencida de que no es un obstáculo. No puede ser un obstáculo. No, de cualquier manera, digo, toda biblioteca tiene, digo, una sugerencia para comprar algún libro y un presupuesto que todo caso. El obstáculo a menudo son los prejuicios de las distintas escalas, desde los bibliotecarios y las bibliotecarias que tienen materiales así, no los prestan, no piensan un trabajo para hacer con los chicos con estos materiales. Tienen varios de estos materiales, por ejemplo, metidos en una caja
de cartón que dicen para curiosos. No, ese para curiosos. Si así no te autopercibís como curioso, no vas a mirar esta caja, están todos mezclados. Sería más efectivo que pongan no habla, sí. No tocar. No hacer. Estos de gran formato están puestos en alto. Digamos, si no circulan. Claro, también, digo, tenemos como un montón de... Sí, hace 20 años, un poco más de 20 años, discutíamos que las bibliotecas estaban bajo llave, qué sé yo, que había que abrir la biblioteca. Ahora, bueno, la biblioteca está abierta, pero pasan estas cosas, ¿no? Que sigue siendo, digo, desde eso hasta en qué se decide, como siempre, ¿no? En qué se decide invertir. Porque, insisto, acá hay montones de estos libros que nosotros pudimos adquirir para la investigación y donar con el subsidio de la universidad, y que fueron obtenidos con descuentos que hacen las librerías, y digo, ni hablar si se hiciera o si se organizara una compra en una escuela, o sea, no, me parece que pasa por otro lado, realmente. O sea, porque además hay otros materiales que por ahí sí se compran, sí circulan. ¿Vos ibas a decir algo, Lucas? ¿Tenés algo para decirnos? Qué suerte. Siempre vienen de a pares las cosas. Y son siempre más de dos. Pero, no, a mí me pareció súper interesante. Me parece que por lo menos lo que a mí me parece un aporte muy relevante es el trabajo de identificación de las competencias y de construcción de las consignas alrededor de esas competencias. ¿Por qué? Discursos sobre competencia. Ahora, definición precisa de competencia, que son competencias siempre específicas, ¿no? Como esto genérico, las competencias del siglo XXI. Comprender. Ahora, este trabajo es muy difícil de hacer para cualquier docente. Es decir, es un trabajo de especialistas que también se traduce en un instrumento que es de especialistas. Entonces, si yo le tiro a cualquier docente, aunque tenga la definición de competencia, bueno, traducir estas definiciones de competencias en unas actividades, estoy muy por encima de cualquier docente universitario. Entonces, creo que... No sería así, igual. No, ya sé, pero creo esto, me parece que hay que encontrar la forma de socializar. Es decir, bueno, miren, trabajando sobre este tipo de materiales, identificamos este conjunto de competencias que se traducen en este tipo de actividades, con ejemplos en el libro que lo hayan hecho. Una cosa que me parece que se podría hacer es trabajar con las editoriales, los autores, los diseñadores, los importadores, los libreros, es decir, ir creando una comunidad de interesados. Estos señores también que, bueno, hacen unos libros, invierten. Hay muchos, por eso hay muchos de acá y hay importadores. Yo le invité a Ileana. ¿Qué? Le invité a Ileana a venir y no podía. Ileana Londerstein. Ah, sí. Mira. Y no podía venir, y Carla tampoco. Pero bueno, le conté el proyecto y dije, bueno, en todo caso pueden estar en contacto. Bueno, a ella le parecía muy interesante. Sí, Marcela había pensado en contactarles. Pero hacer algunas actividades no solamente con las editoriales, sino con los autores de los libros y mezclarlos con, digamos, es algo muy sencillo. No conozco los números, pero no puedo imaginar. Lo que deben pagar por licencia de software educativo contra lo que yo tampoco conozco los números, pero en libros.
Claro, entonces, pero bueno, también ahí es la debilidad de los actores que forman parte de cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que ir creando una comunidad que vaya más allá del sistema educativo en sentido más estrecho. Ahora, en el sistema educativo más estrecho me parece también clave lo de las bibliotecas. Becarios, ahí de nuevo, hay de todo. Sí, no, por eso queremos hacer este taller con bibliotecas, porque es una de las ideas que por ahí hay cosas que podrían impulsarse más desde la biblioteca que desde la otra. Después, acá tenemos una cantidad importante de estudiantes que son directivos o aspirantes de directivos de escuela. ¿Sí? Sí, tengo todos los cuatrimestres, 120 alumnos que son. Listo. También hay una variedad de perfiles. ¿Sí? Claro, yo los puedo invitar a la clase, el problema es cómo lo encajo con la materia que doy, porque... A ver, yo tengo una materia, ¿qué? Dame tu programa que yo te digo. No, primero es el problema. El problema es que son estudiantes que es la última materia, que tienen que hacer el trabajo final, y cualquier cosa que parezca una distracción son docentes. ¿No? Pero más allá de esto, hay que encontrar la forma de ir llegando. Porque bueno, fenómeno, los libros, ya la sola presencia impacta y atrae. Pero hay todo un sistema que no está pensado para que esto funcione. Pensando en lo de los bibliotecarios, en la escuela hacen, tienen una hora de biblioteca por semana, todo el grado, los primeros que hacen lectura silenciosa. 5 libros ahí, cada uno elige el que quiere, eso es todo lo que es. Digo, dale, yo te pido, en 40 minutos. Si no tienen un Pero espacio para leer, libros, hay espacio para leer y todo, pero no hacemos nada. A principio como leen, pero no te metas con programas de lectura gusta silenciosa. A mí me encanta. Hicimos 15 minutos padres, todos en el patio tirados. Fue lo más lindo que nos pasó este año. Fue precioso, porque invitamos a los papás, nos sentamos todos en la escuela, en el patio, y leímos 15 minutos. Estuvo buenísimo. Pero un sobre con una actividad. Sí, pero son diferentes abordajes. A mí me parece buenísimo que tengan lecturas silenciosas, porque ese tiempo también va generando el hábito. No solo eso, digo, podría estar otra cosa. Otro día. Claro, todos los miércoles. Claro, que haya de eso para la lectura silenciosa. Claro, que sí. O sea, eso es una variable. Una variable. Creo que dentro de lectura silenciosa haya oferta para que los chicos también puedan elegir este tipo de libros. No, claro, solo literario. Pero, digamos, la lectura silenciosa se puede hacer de cualquier tipo de libro. Claro, no por eso tiene que vamos ser literario, por ejemplo, eso también podría ser. Obvio, sí. ¿Ningún otro comentario tienen? En relación con la nueva currícula, a mí me despertó una preocupación. No sé si ustedes también la pensaron. Aparece, bueno, lo que es el segundo ciclo, texto literario / no literario. Claro. Bueno, no va a ser fácil. Sí, no está desarrollado específicamente la propuesta. Aparte, en lo que son las especificaciones de los contenidos, lo mismo para todos los años, queda librado a... Ustedes tienen mucho trabajo. Bueno, sabemos que las competencias y los recursos para leer este tipo de libros son las mismas
lo mismo que para leer novela, la barra, que separa, no hacemos. Como si de reponer ficción, no ficción. ¿No? Pero bueno, pero está poniendo Claro. un foco no literarios que antes no estaba, me parece. Eso no está mal, digamos. Es un avance. Está el nombre. Claro, claro, pero digo, antes no había el segundo ciclo ese foco puesto en... Estaba porque necesitaba leer para estudiar, Sí, Claro. sí, por ahí no Y estaba además- nominado. y estaban en las ciencias también, no solo en bibliotecas. Pero bueno, tenía otros problemas. No, digamos que lo que es la demarcación es perfecta. Bueno, con la red curricular, pero a veces está todavía 6 meses. Porque además, en lo que es texto literario, incluyeron ficción y no ficción. Y bueno, ahí estamos además en otro terreno. Claro. De que, bueno, espero poder ocuparme de esto. Bueno, estábamos como armando un proyecto, pero siempre en torno de la ficción. Que me parece que también está fallando con los dispositivos y en realidad lo más problemático hasta el momento me parece que es como una implementación un poco difusa del enfoque DIME. Todo es el tema del libro, ya está, y hablamos del tema del libro, pero eso no es estudiar literatura. No, y en lo que nosotros vimos del diseño nuevo, también esta idea de buscar información. Claro. Lo que más es lo que Claro, en este predomina. caso es muy claro digamos, el objetivo a que apunta la lectura. Como una traslación de Google, ¿no? Buscar un buscador de internet a los libros con el buscador. Sí, son textos, tienen que ser textos de estudio, tienen que servir para algo concreto. Por eso después los chicos dicen, no, este me gusta, no sé, no de la escuela. Porque es esa cosa de la utilidad, del tema, que se vincule con un tema que sea los contenidos que tengo que dar, tema de ciencia, ¿no? Es desde ahí el vínculo con los libros que uno percibe en las aulas y, bueno, tiene que ver con el diseño. Pues, por ejemplo, literatura y enseguida hay que hacer un proyecto un proyecto que son a veces manualidades para trabajar una novela, ¿no? Como que no termina nunca de entrarse en lo literario porque siempre está. Hay que hacer una antología. Claro, la antología o hacer la tapa. por ahí a veces. O en cuarto literatura, leer la novela sobre Belgrano. Claro. La novela sobre cuáles. ¿Cómo se llama? No, Ahí va. pero hay el clásico de la bandera que tienen que leer los chicos antes de poner la bandera. En Tres Banderas no es. Tres banderas. Yo creo que a Belgrano se me va la mano, que Que la me la de la versión valle. teatral, depende de lo que te toque. Sí, es uno de los libros que describe Tres banderas. Tiene que ser una investigación sobre el daño que hacen las enfermedades. Eso se lo dejo se lo tomo para la gente de historia. Que No, pero no es un Y, problema. y definir un día para conmemorar eso. No es un problema ni siquiera de historia, que no, ya sé. todos los años son los mismos. Así que es recurrente. Sí, y luego otra cosa que me pregunto, pero bueno, daría como para ver hasta qué punto los manuales escolares no aplanaron todas las competencias de lectura. Bueno, como no los usan, no lo sabemos. Sí, claro. Yo te iba a decir eso. Mirá, no sé cuánto puede haber ganado porque no se usa. Se usan manuales. Igual depende cuáles, ¿no? Yo no generalizaría. Nosotros que hemos trabajado. No, bueno, un poco por algo que aparece en el proyecto de ustedes, que es exacto, ¿no? Esta idea de que el texto, hay un texto suelto, ¿no? Sin digamos, sin señales acerca de cómo abordarlo, ¿no? Claro. Mientras que en cada
Claro, que yo creo que el punto Friedman ahora atenta con toda esta ecología de libros y con las exigencias que cada objeto del libro plantea al lector, porque cada uno pide ser leído de una manera distinta. Bueno, pero cuando vos trabajás de textos seleccionados o adaptaciones, las actividades que se hacen sobre esos textos están pensadas en función de ese texto, no de las mismas para cualquier texto. Claro. Esa es la propuesta. Es cierto, no tenés el objeto, en muchos casos hay propuestas editoriales en las cuales el libro de lengua, por ejemplo, viene acompañado con un librito de literatura, como para trabajar con el libro. Después, bueno, también se puede buscar la manera, es verdad, tenés ahí una antología, una selección, pero las actividades que están bien hechas, yo no voy a defender a todos los libros escolares porque hay libros malísimos, pero cuando se trabaja a conciencia y con buenos autores, pero digo, al margen de que los libros, vos podés tener muy buenos libros y los usás de modo pobre. Sí, ¿Entendés? Porque decir, bueno, lo mismo, voy a buscar información acá y verificar que repita más o menos lo que dice. Y se acabó el uso o la riqueza potencial del texto, que tiene sus límites, también se destaca permitir una organización de enseñanza bien articulada, pero tiene una cantidad de recursos que en general no sé si se... Sí, yo pensaba, decíamos que cada uno de estos libros muchas veces incluye el debate, lo científico, no es de... Claro. Yo pensaba, bueno, algunos manuales aparecen, ponen cuadros, ponen... Y eso es lo que se saltea el docente. Claro. Porque va a la información y a lo que va a generar la próxima evaluación, la forma de chequear. También a veces no pide demasiado, ¿no? Al libro y a los docentes, a los estudiantes. Nosotros hice hace muchos años manuales que si los miro digo, no. Nosotros hicimos Se vendía y todo el mundo decía que es bueno, bárbaro, hacíamos lo mide. ¿Te acordás de la Revolución Francesa de Estrada cuando lo tuvo que estudiar nuestro hijo? Era dificilísimo la historia de Estrada. Sí. Bueno, sí, cosas que pasan. Estamos casi 2 horas, nos extendimos, y que salvo que haya algún comentario, quería agradecerles un montón, también me pareció buenísimo, y nada, invitarlos, esto va a tener una continuidad, así que habrá otras reuniones con otros temas, que espero sean tan buenas como esta. Gracias.